Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia de costes y decisiones basadas en costes de la Escuela de Negocios y Dirección. Vamos a ver hoy, durante un buen rato, un par de horas, qué son los costes y cómo calcularlos, cómo medirlos y cómo utilizarlos para tomar decisiones. Vamos a hablar primero de qué es un coste. ¿Qué es coste? Pues coste es una evaluación monetaria de los recursos utilizados o empleados para producir un servicio. Es decir, directo o indirectamente. Es decir, el personal no es un coste, lo que es un coste es la valoración monetaria de ese recurso. El material es un coste, el coste es cuánto nos cuesta ese material. Es decir, el recurso se valora, entonces supone un coste. Aunque sí es verdad que habitualmente se va a hablar que esto es un coste de personal es un coste, el material es un coste, los servicios es un coste, la electricidad, que en realidad son los recursos que utilizamos que los valoramos y suponen un coste para la empresa. Entonces, dentro de la contabilidad de la empresa tenemos tres grandes ramas. La contabilidad financiera, o general o externa, cuya finalidad es producir o generar los estados financieros de la empresa, las cuentas anuales y los libros obligatorios, y que sus usuarios son externos e internos. Hay los externos como inversores, mercados, acreedores, accionistas, hacienda, e interno. La dirección de la empresa, por ejemplo, pues suele recibir información de los estados financieros. Además, hay una contabilidad de costes, o analítica o también interna. Y se llama interna porque sus usuarios generalmente son internos, directivos, gerentes, cualquier persona de la empresa que tome decisiones. También se llama analítica porque también lo que tratamos es de analizar cómo los costes y los ingresos y los márgenes se generan en la empresa. Lo analizamos por departamentos, por centros de coste, por centros de producción. Y también se puede llamar interna por otro motivo, porque el análisis de cómo generar resultados de la empresa, a diferencia de la externa que se hace a través de transacciones con el exterior, se hace según el uso que la empresa hace los recursos. Y por último, la contabilidad previsional, que trata de prever el futuro, aspectos contables, estados financieros previsionales, vía presupuestos o planes financieros. Y con los tres, pues se configura lo que se llama contabilidad para dirección. La contabilidad que recibe en la dirección suele llevar información de los tres: contabilidad financiera, analítica y previsional. Entonces, ¿qué entendemos por contabilidad de costes? Bueno, pues la finalidad última de la contabilidad de costes es obtener información y generar información también de cómo se producen los resultados de la empresa, cómo se producen los ingresos, cómo se producen los costes. Asimismo, analítica quiere decir que lo desglosamos, por ejemplo, por productos, por líneas de actividad, por áreas geográficas, por departamentos, mediante lo que llamamos centros de coste de la empresa en los que se agrupan los costes. Y su objetivo también es facilitar la toma de decisiones. Y también permite dar datos a contabilidad financiera sobre inventarios, analizar la rentabilidad de productos, de procesos, evaluar también la gestión de diferentes unidades de la empresa. Y su objetivo básico es medir e imputar los costes. Para ello hay dos sistemas. Los llamamos sistemas tradicionales o convencionales y los sistemas de costes basados en actividades. Que hoy veremos un poco de los dos. Asimismo, en cuanto a cómo se gestiona, cómo se almacena la información de contabilidad de costes y contabilidad financiera, hay lo que se llaman sistemas monistas y dualistas. Es decir, sistemas monistas son aquellos en los que todo está en el mismo sistema, pero se almacena y se registra de manera distinta para efectos contables financieros y efectos contables de coste, que puede ser simplemente que a lo mejor, por ejemplo, tomamos la contabilidad financiera que podemos desglosar a efectos de coste en departamentos, en distintas demás maneras que hacemos una especie de conversión diferente, o sistemas dualistas en los que utilizamos
dos sistemas diferentes y registremos cosas, por así decirlo. Realmente que hoy por hoy, con la potencia que tienen los sistemas informáticos, los ERPs, se suele tener a sistemas maestros, en los que se hacen conversiones, se hacen reportes, se hacen cálculos dentro del mismo sistema a partir de la misma información introducida una sola vez. Porque se ahorra el tiempo y se ahorran recursos. Entonces, como hemos dicho, el objetivo básico de los sistemas de costes, de contabilidad de costes, es medir e indicar los costes. Y tenemos dos tipos de sistemas. Por un lado, que llamamos sistemas tradicionales o convencionales, y hay dos: el sistema Direct Cost y el sistema Full Cost o coste completo. Coste directo y coste completo. Coste directo primero y coste completo. En el coste directo solamente considera coste de producto, por así decirlo, los costes variables de producción, directos de producción. Mientras que Full Cost considera como costes de producto todos los costes de producción. El resto de costes se consideran costes del periodo. Y por otro lado, tenemos el Activity-Based Costing, o costes basados en actividades, que en lugar de agrupar los costes en centros de coste, agrupan los costes por actividades. Desglosa cualquier proceso productivo en actividades, que son las tareas más pequeñas que se hacen, y a partir de ahí les imputa costes y los registra. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Podéis ir preguntando o comentando a vuestro ritmo, ¿vale? Yo iré parándome para contestaros o para comentar lo que vais a hacer. Entonces, una diferencia importante que hay que hacer es costes y gastos, que aunque a primera vista y habitualmente significa lo mismo, siendo precisos no es exactamente lo mismo, no son exactamente lo mismo. Tenemos costes que, por un lado, podemos decir que es un coste la evaluación económica de cualquier recurso aplicado en la producción de bienes y servicios. Eso para la contabilidad de costes es un coste. Y que va a ir relacionado con lo que llamamos objetivo de coste. Objetivo de coste. Objetivo de coste puede ser una fábrica, un producto, un departamento, un centro de coste. Y son, por tanto, objeto de la contabilidad de costes, contabilidad interna o analítica. Contabilidad de costes habla de costes. En cambio, cuando hablamos de gastos, no hablamos de recursos aplicados en la producción de bienes y servicios, sino son el valor monetario de los recursos que la empresa utiliza para generar ingresos y para dar continuidad a la empresa. Es cierto que habrá algunos gastos que sí serán costes y algunos costes que también serán gastos, pero habrá algunos que sean una categoría pero no sean de la otra. Generalmente habrá gastos que no se forman costes. Será habitualmente eso, gastos que se forman costes. Y los gastos son objeto de la contabilidad financiera. También puede ocurrir, por ejemplo, si una empresa tiene un abogado, la minuta de ese abogado es gasto, pero no es un coste, porque no está relacionada con la producción de la empresa. ¿Correcto? Pero sí lo necesitamos para que la empresa continúe, para que la empresa funcione como toca, etc. ¿Sí? Perfecto. Además puede ocurrir que el mismo concepto, el mismo recurso, se valore de manera diferente de efectos de contabilidad de costes que efectos de contabilidad financiera. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la amortización desde el punto de vista de contabilidad financiera, pues habitualmente se suele tener que utilizar recursos, o sea, criterios orientados a maximizar el impacto fiscal, ¿no? A reducir el pago de impuestos. Entonces eso es un criterio extendido que las empresas deciden usar máximos fiscales. ¿Bien? Sin embargo, a efectos de contabilidad analítica de costes, puede que sea más preciso, a efectos de cálculo del coste de nuestro producto, utilizar otro criterio, un criterio a lo mejor técnico. Por ejemplo, el desgaste real de la máquina, o la vida útil total de la máquina en cuanto a unidades producidas, por ejemplo, o horas de máquina que puede usar, funcionar, ¿no? Entonces, puede ser que el mismo concepto, el mismo recurso,
se valore de manera diferente en un sitio o en otro, ¿vale? Porque además hay que tener en cuenta que mientras la contabilidad financiera tiene unas restricciones y un marco legal al que tiene que ceñirse, la contabilidad de costes no tiene que ceñirse a nada. Cada empresa la hace, la diseña, la define y la elabora en función de cómo es más útil para ella a efectos de tomar decisiones. Mientras que la contabilidad financiera no se puede hacer así. Hay que hacerla de una determinada manera porque hay algunos criterios, unas opciones contables, pero de cierto modo hay que hacerlo de manera que nos permita cumplir con una normativa mercantil, fiscal, etc. ¿Sí? ¿Se ve esa diferencia? Genial, gracias. Bueno, pregunta para vosotros. ¿Es cierto respecto a los costes que son objeto de la contabilidad analítica, que no son objeto de la contabilidad financiera, que no miden los recursos utilizados para mantener la empresa, que miden los recursos utilizados a la producción o todas son correctas? Y puede haber más de una correcta. ¿Cuáles pensáis? Todas, efectivamente. Todas son correctas. Si vemos aquí, son objeto de la contabilidad de costes, es correcto. Miden los recursos, es correcto. ¿No? No son objeto de la contabilidad financiera, no. Y no miden los recursos utilizados en la generación de ingresos, no, ¿no? Por tanto, las cuatro son correctas. Tenía truquillo, ¿eh? Estaba con trampa siempre. Porque en realidad son válidas todas. Y vamos a ver qué tipos de costes tenemos. Buen trabajo, gracias. Gracias, María. ¿Qué tipos de costes tenemos? Bueno, pues tenemos varias maneras de clasificarlos en función de muchos tipos. Por un lado, el tipo de recurso. Y este concepto, esta clasificación va muy de mano generalmente a lo que se suele hacer, a la clasificación que suele haber en los planes contables. Pues según el tipo de recurso tenemos costes de mano de obra, costes de personal, costes de materiales, costes de suministros, de servicios, etc. Según el tipo de recurso al que nos referimos. La naturaleza del recurso. Otras son las clasificaciones según la función que cumplen en la empresa. Pues tenemos costes de aprovisionamiento, costes de producción o fabricación, costes o gastos comerciales, costes o gastos de administración y estructura y costes o gastos financieros, ¿vale? Los primeros suelen ser costes, los últimos suelen ser gastos. Aunque muchas veces cuando analizamos costes y vemos ejercicios de costes, indistintamente se habla de costes generales o gastos generales. ¿De acuerdo? Y en relación a la actividad, y esta es una de las clasificaciones más importantes, tenemos costes variables y costes fijos. ¿Qué es un coste variable? Pues un coste variable es aquel que varía si varía nuestra actividad, el volumen de producción o de venta de la empresa. Eso sería un coste variable. Aumenta la actividad, aumenta el coste. Por ejemplo, si tenemos una hamburguesería, sería un coste variable los panecillos, ¿no? A más hamburguesas, más panecillos. Y aumentan en una proporción directa, ¿no? O la carne, ¿no? ¿Cuántas hamburguesas, cuántos filetes, por así decirlo? Hago. Eso sería un coste variable. Cuanto más vendo, cuanto más fabrico, más coste tengo. Un coste fijo podría ser, por ejemplo, el alquiler del local. ¿Por qué? Va a ser independiente que venda una hamburguesa o que venda 1.000.000. El alquiler lo seguirá teniendo. Es cierto que podría decir, bueno, pero es que si no vendo hamburguesas, tendré que cerrar. Sí, bueno, pero el coste está siguiendo hasta ahí hasta que cierre. ¿De acuerdo? Pero si un mes vendo 100 hamburguesas, el siguiente vendo 500, el coste de alquiler va a ser el mismo. ¿Sí o sí? ¿Lo vemos? Y aparte de esto, hay otras dos distinciones intermedias. Y que es, bueno, el coste semivariable. El coste semivariable es aquel que tiene un componente fijo y un componente variable. Es decir, un fijo que se paga independientemente de la actividad y un variable que sí va a depender de la actividad. Por ejemplo, un coste semivariable típico es la electricidad. ¿Por qué? Porque cuando en la factura de electricidad, si la desglosamos, vemos que hay un componente fijo que es la potencia instalada en el edificio, en el local,
lo que se paga por kilovatios horas instalados, más una parte variable en función del consumo. La parte fija la vamos a pagar incluso aunque el local o el negocio esté cerrado por vacaciones ese mes. Pero la parte variable va a depender de cuánto produzcamos, ¿no? Si la empresa produce 100 unidades de un producto o si produce 1000, evidentemente la maquinaria funcionará más horas, etcétera, etcétera, y eso hará que aumente el consumo de energía. Eso sería un gasto semi-variable. Un gasto semi-variable. O, por ejemplo, si nuestro personal tuviera un sueldo en el que una parte es variable y está vinculado a la producción o a las ventas, ¿no? Entonces habría el componente fijo y un variable que dependerá de las ventas o de la producción. Y hablando de los costes fijos, también se les llama a veces semifijos. ¿Por qué? Porque digamos que esto es coste y estos son las unidades producidas. Vamos a ver al ejemplo aquel de la hamburguesería. Digamos que la hamburguesería va muy bien y ha llegado ya a facturar o a vender, digamos en un mes, no sé, 3.000 hamburguesas, ¿no? 3.000 hamburguesas. Y está aquí ya abriendo además todo el día, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, ya es que no puede vender más hamburguesas porque es que no tiene más espacio. Es decir, tiene todas las horas cogidas, el local está lleno siempre y no hay más espacio. El local no va para más. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues, llegado a este nivel de unidades, imagino son 3.000 hamburguesas, por ejemplo, pues tiene que hacer algo más, tiene que ampliar su negocio. Por ejemplo, podría alquilar un local más grande, con lo cual, ¿qué ocurre? Si esos son sus costes fijos, esta línea azul que hemos puesto aquí, sus costes dan un salto, porque los costes fijos no aumentan así, los costes fijos aumentan escaladamente. Aquí un local más grande, con lo cual, para poder atender más clientes, aquí un local más grande. O, por ejemplo, podría decir, bueno, pues lo que puedo hacer es poner un servicio de entrega a domicilio, de delivery. Entonces, tiene que comprar una moto, o alquilar una moto, y a lo mejor contratar a otra persona para que haga los repartos. Con lo cual, también estamos en la misma. Necesita incrementar el volumen total de costes fijos para poder incrementar la producción. Por eso los costes fijos se llaman semifijos, porque son fijos, pero no para siempre. Son fijos en lo que llamamos intervalos de producción o intervalos de validez, que sería en este caso, intervalo de validez sería de aquí hasta aquí. Eso sería el intervalo de validez de este nivel, de costes fijos, es válido en este intervalo. Si amplío el nivel hasta aquí, el intervalo será hasta aquí. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto? Fijo, variable, semifijo, semivariable. De acuerdo. Es una decisión importante, sobre todo a la hora de tomar decisiones, como veremos luego. Y por último, en cuanto a la trazabilidad de su imputación, tenemos costes directos y costes indirectos. Hablamos de que un coste es directo cuando directamente puede haber una relación unívoca, clara, entre el recurso y el objetivo de coste del producto. Por ejemplo, si tengo en ese ejemplo de la hamburguesería el cocinero que solamente hace hamburguesas, el cocinero realmente es un coste directo, el coste peso del cocinero es un coste directo de las hamburguesas. Pero si yo además de hamburguesas tengo otros productos, como por ejemplo tengo café, tengo refrescos, bebidas, postres, el camarero no es un recurso directo de la hamburguesa, es un recurso directo del restaurante, pero a efectos de hamburguesa es un recurso indirecto porque dedicará tiempo a servir hamburguesas, pero también a servir Coca-Cola, a servir cafés, a servir postres. ¿Entendemos esto? Sí, con relación a
La hamburguesa no es un recurso directo, es un recurso indirecto, porque tenemos que hacer ahí a lo mejor un reparto. Si, bueno, pues el 80% de su tiempo está sirviendo hamburguesas y el 20% sirviendo otras cosas, por ejemplo. En un reparto de ese tipo. O en una fábrica, por ejemplo, el personal que trabaja en la línea de producción directamente es un recurso directo de ese producto, de esa línea de producción. Pero el encargado de la fábrica, que a lo mejor produce diferentes productos distintos, no es un recurso directo, es un recurso indirecto a cada uno de esos productos. Y tendré que hacer una regla o montar un criterio para repartir ese coste del encargado de producción de la fábrica entre el producto A, el producto B y el producto C, porque evidentemente va a dedicar tiempo en las tres. Se puede hacer pues en función de las unidades producidas, de las horas máquinas, de las horas de mano de obra directa de cada una de las líneas, incluso de la superficie que ocupa cada una de las líneas de producción dentro de la fábrica, etc. Cada empresa pone los criterios que damos. Ahora haremos algunos de los criterios. ¿Sí? ¿Se entiende esto de directo e indirecto? ¿Mm? Bien. Y vamos a también a ver algunos tipos de coste con respecto a tomas de decisiones. Pues en tomas de decisiones, por ejemplo, tenemos lo que llaman costes hundidos. Costes hundidos son aquellos en los que ya hemos incurrido y por tanto no son recuperables y por tanto no deben afectar a la toma de nuestra decisión. Por ejemplo, si imaginaos una empresa de automóviles y estoy pensando en lanzar un nuevo vehículo al mercado. Estoy entre dos opciones. Imaginaos, entre un utilitario y un monovolumen, por ejemplo. Entonces, para ayudarme a tomar la decisión, para ver la viabilidad del proyecto, de cualquiera de las opciones, contrato una consultora para que haga un informe, una investigación de mercado o un informe de mercado. Y me cuesta X. Ese coste X, a efectos de tomar la decisión de utilitario o monovolumen, es un coste hundido. ¿Por qué? Porque independientemente de que tome una decisión o la otra, ese coste lo habré tenido. ¿Lo entendemos? Incluso si la decisión final es no lanzo ninguno porque no es viable ninguno de los dos, ese es un coste, por así decirlo, de la empresa, no es un coste del proyecto utilitario o del proyecto monovolumen. ¿De acuerdo? En cambio, diferenciales son aquellos costes que son únicos y diferentes para una alternativa. Es decir, si opto por una, no es la otra. ¿De acuerdo? Son solamente diferenciales únicos y distintos para cada una de las alternativas. Tenemos también costes incrementales y costes decrementales, que son aquellos que se generan por el incremento o reducción de la actividad. Pues tener un coste incremental por unidad de X. O llegar a la producción a tal volumen supone un coste incremental de tanto. O reducirla aquí produce un coste incremental de tanto. Costes relevantes, y son parecidos a los diferenciales. Son los costes diferencial. Pues imagínate que en el proyecto del utilitario, pues no necesito tener 5 personas para la cadena de producción, en el de monovolumen necesito 7. Pues esos 2 extras es un coste diferencial. Es único para esa alternativa. Esos 2 son únicos para esa alternativa. O en uno necesito, por ejemplo, en el monovolumen necesito además, pues como tiene más plazas, necesito 2 airbags más por vehículo, por ejemplo. Es un coste diferencial, porque es diferente uno que en otro. Si, por ejemplo, en cuanto a robots de la línea de producción necesitan los mismos, pues no son diferenciales, necesito los mismos para los dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Irrelevantes, pues son aquellos que son idénticos para los dos. En este caso, por ejemplo, los robots serían coste irrelevante, porque me da igual hacer una cosa que la otra, que van a estar ahí. ¿De acuerdo?
Marginal es el cambio en costes por el incremento en una unidad de producción, es el coste marginal, el incremento en costes por incremento en una unidad de producción. Y coste de oportunidad es lo que dejo de ganar por tomar una decisión respecto a la siguiente mejor alternativa. Por ejemplo, imaginaos que el ejemplo de antes, una empresa decide, por ejemplo, que va a empezar a repartir a domicilio sus productos. Va a repartir a domicilio sus productos. Y, bueno, para esto necesita un vehículo. Y resulta que, bueno, pues el encargado de esta línea de negocio nueva se da cuenta que en el garaje de la empresa hay una furgoneta que no se usa, está allí parada. Se compró para un proyecto, pero al final el proyecto no salió y, bueno, ahí sigue la furgoneta por sacar. Dice, pues ya está, tengo una furgoneta para el proyecto y mira, y gratis. No tengo que incurrir en coste por la furgoneta. Bien. Ocurre que esa furgoneta tendría algún otro uso, por ejemplo, podríamos venderla, ¿no? Podríamos venderla, ¿no? O bien la alternativa a esa furgoneta sería a lo mejor alquilar una furgoneta en renting, ¿no? Bueno, pues el coste de oportunidad sería o bien lo que dejo de ganar por no venderla, o bien lo que me costaría una furgoneta en el mercado, ¿no? Ese sería el coste de oportunidad, es decir, lo que dejo de ganar o lo que dejo de perder, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego costes controlables. Controlables son aquellos que yo puedo manejar el recurso, puedo decir cuánto recurso utilizo, etcétera. Incontrolables son aquellos que no puedo manejar, bien porque legalmente me están impuestos o porque son externos y yo no los puedo manejar. Por ejemplo, el coste de materia prima, pues si cotiza, por ejemplo, el petróleo en un mercado internacional, pues no es un coste que yo pueda controlar. Puedo intentar gestionarlo de alguna manera, haciendo coberturas, haciendo algún tipo de gestión del tipo del precio, etcétera, de contratos a largo plazo, etcétera. Pero en general no es un coste que digas controlable 100% para mí. Es un coste que puede manejar, pero no es controlable. ¿De acuerdo? O precios que son precios públicos, tipos de cambio, eso podrá ser incontrolable en cierto modo. Bueno, pregunta. En función de su trazabilidad respecto al objetivo de coste, los costes pueden ser directos e indirectos, totales o fijos, incrementales o incrementales, fijos o variables, o todos son correctos. A. Efectivamente, directos o indirectos. Efectivamente. Buen trabajo, sí, señor. Son directos cuando se pueden trazar directamente la relación recurso, una relación única recurso objetivo de coste, e indirecto cuando un mismo recurso atiende a diversos objetivos de coste. Y lo que he comentado es que un recurso puede ser directo respecto a un objetivo de coste. Imaginaos el encargado de la fábrica. Si yo lo que quiero ver es el coste total de esa fábrica, es un recurso directo de esa fábrica, ¿correcto? Porque atiende a la fábrica directamente. Pero es indirecto respecto a cada uno de los productos que se producen dentro de la fábrica. ¿Sí? Vemos que si cambio el objetivo de coste, puede cambiar la naturaleza de ese recurso, de ser un recurso, un coste directo, a ser un coste indirecto. ¿Sí? ¿Vamos? Vale, perfecto. Y bueno, como hemos visto antes, los sistemas de costes, nos volvemos a recordar, tradicionales y convencionales, direct cost y full cost, y los costes basados en actividades, ABC, activity based cost. Vamos a ver hoy sobre todo el full cost y el activity based cost. Entonces vamos a ver cómo se determina el coste del producto en el full cost, coste completo. Entonces, en el full cost se hace una separación de los costes básicos. Por un lado tenemos costes asociados a producción, directos más indirectos, y por otro lado los costes generales de estructura, que son comercialización, administración y financiero. Entonces, el coste del producto tiene los siguientes componentes.
coste de materiales directos, coste de mano de obra directa y gastos generales de fabricación indirectos, directos e indirectos. Los gastos de estructura los considera este enfoque costes del periodo. Costes del periodo, no los considera un coste del producto. ¿Vale? Esa es una cosa importante. Aunque podríamos tenerlos en cuenta a efectos de calcular todo el coste total de un producto, a efectos de ver su precio, según qué manera calculemos su precio, pero en general podemos hacerlo así. Entonces, en los sistemas tradicionales de imputaciones, tanto en el full cost como en la ex cost, se habla de centros de coste. Centros de coste que son las unidades contables, ya sean correspondientes a productos o no, a las que es posible asignar coste. Y hay dos tipos de centros de coste para ellos. Centros de producción o primarios y centros auxiliares o de servicio o secundarios. De producción son los que directamente están relacionados con el producto. Los auxiliares o de servicio son aquellos que dan servicio, por así decirlo, a los de producción. Por ejemplo, un departamento de mantenimiento, un departamento de limpieza, un departamento de calidad. Probablemente esos podemos considerar los centros de servicio. Aunque muchas veces algunos de estos no sean centros de producción, sean centros generales, con lo cual no irían a coste de producto. Entonces, ¿cómo se produce? ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay que hacer repartos. Administración, en teoría, no es un coste de producto, sería un coste de estructura. Coste de estructura. Sería un gasto del periodo. Aunque, incluso dentro del full cost, muchas veces se hace un reparto de ese coste a efectos de calcular cuánto, por así decirlo, debemos asignar a cada producto a efectos de calcular un precio que los absorba. A efectos de calcular un precio que los absorba. Pero con el sistema a la mano no incluimos los costes generales. Entonces, ¿cómo se hacen los repartos? Bueno, pues en primer lugar se hacen repartos de los centros auxiliares a los productivos y también de los centros auxiliares entre sí. Imaginaos que tengo un departamento de limpieza, mantenimiento, pues el de limpieza da servicio a mantenimiento. A lo mejor el mantenimiento también da servicio a limpieza, porque igual limpieza tiene maquinaria compleja para la limpieza y el mantenimiento, pues igual de vez en cuando tienen que reparar ese material, etcétera, etcétera. ¿No? Tienen aspiradoras de estas industriales o etcétera. ¿No? Entonces, ¿cómo se reparte? Pues en función del servicio recibido efectivamente, pues, ¿por qué? Se podría hacer a lo mejor porque consideramos que en función del coste o porque tenemos hojas de coste o lo que sea, hojas de trabajo, pues que el 10% del tiempo de la gente de limpieza se dedica a limpiar el área de mantenimiento o el departamento de mantenimiento, por ejemplo. El servicio potencial, o sea, el máximo potencial que podrían dar en condiciones de máxima capacidad. La superficie ocupada por un departamento, por ejemplo, limpieza podría decir que lo que hace es repartir su coste entre distintos servicios, entre distintos departamentos o centros de coste en función de la superficie, porque eso es lo que le da trabajo, ¿no? La superficie que ocupa. El tamaño, pues a lo mejor en cuanto a personal o en cuanto a volumen de producción, etcétera. Y otros, o cualquier especial o cualquier combinación de los anteriores. ¿No? Oye, pues la mitad lo hacemos en función del servicio y la otra mitad en función de la superficie ocupada, por ejemplo. Y luego, de los centros, costes indirectos a los productos, costes indirectos a los productos, lo vamos a llevar en función de las horas de mano de obra directa, en función de las horas de máquina, también otros que pueden ser en función de las unidades producidas o el volumen de facturación o de ingresos de cada una, puede haber muchos. Y se reparten los directos que van directamente al producto y se reparten los indirectos y, bueno, los de estructura indirectos no productivos no se llevan a productos, sino que se llevan al periodo. Aunque se pueden luego repartir entre unidades producidas a efectos de calcular el coste total, a efectos de precio. Entonces sería de esta manera. Los centros no productivos, primero haríamos esto, se reparten entre ellos coste, luego veremos qué manera de hacerlo.
Porque claro, alfa le presta beta y beta le presta alfa. Entonces, claro, esto hay que hacerlo de manera que al final todo se lleva a un sitio, ¿no? Cada uno de ellos se lleva a los de productivos y los productivos se van a repartir en función de los productos, en función de horas de máquina, de horas de mano de obra directa, etc. Algo que tenga sentido. Al final, aquí no es que haya algo correcto o incorrecto, porque al final estamos repartiendo y tomando una decisión o un criterio. Pero algo que tenga sentido a efectos de que haya una, por así decirlo, alguna lógica, alguna racionalidad en cuanto a ese reparto de costes. Entonces, este primer reparto, el que se hace entre los costes de servicio, se puede hacer de muchas maneras. Y aquí cuento unas cuantas. El primer método es el de ecuaciones simultáneas. Y este sería el más sofisticado, el más preciso, pero también el más complicado de hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, el coste del centro de limpieza será X será igual a su centro de coste más el 10% de Y, que es mantenimiento. Y mantenimiento será igual a su coste y más el 20% de limpieza, ¿no? Resolvemos ese sistema de ecuaciones. Esto es sencillo porque son dos ecuaciones con dos incógnitas, pero podría haber tres ecuaciones con tres incógnitas o más. Se reparte y en función de eso saldrá, oye, pues que cada uno de los centros de coste tiene un total. ¿Vale? Un total. Después tenemos el centro de distribución repetida. Es decir, vamos asignando limpieza a administración. Imaginaos que hay un tercero que es calidad. Administración a calidad. Después vuelvo a repartir administración a calidad y a limpieza. Pero claro, y luego calidad lo reparto a limpieza y a administración y a mantenimiento. ¿Qué ocurre? Que al hacer esto, después de haber repartido limpieza, de nuevo le va a quedar algún residuo de lo que he vuelto a repartir. Entonces vuelvo a repartir. Vuelvo a repartir de limpieza, lo que me ha llegado ahora de los otros dos, a mantenimiento y a calidad. Luego de mantenimiento a limpieza de calidad. Y vuelvo a cero. Voy repartiendo hasta que lo que quedan todos es cero. Una variante de este, pero que es un poco más sencillo, es que lo repartimos por un orden específico. Entonces, por orden de mayor a menor tamaño, de coste. Entonces, el más grande lo repartimos a los demás, pero una vez que lo repartimos ya no vuelve a recibir coste de los demás. No va a recibir ninguna imputación de coste de los demás pequeños. El segundo a continuación, el tercero a continuación, de manera que solamente se reparten hacia abajo. Y no van a recibir costes de los demás. Y el más sencillo, que es el de reparto directo. Es decir, los centros de servicio no se reparten nunca entre sí, solo se reparten a los centros de producción. Ese es más sencillo, el que se suele hacer en empresas muy pequeñitas que no tienen muchos recursos para la contabilidad de costes, que tienen un sistema de costes muy sencillo y que además, por así decirlo, los centros de servicio están como muy mezclados, ¿no? No hay mucha separación, sino que, bueno, hay alguno que hace un poco de todo, hay uno que tiene funciones claras, otro que tiene funciones claras, pero luego al final, pues cuando alguno falta, pues todos hacen un poco de todo, con lo cual tampoco es como muy estresante, ¿no? O sea, muy importante, a lo mejor el volumen de coste tampoco es muy elevado. ¿Sí? ¿Se ve esto? Genial, gracias. Y bueno, preguntita. En el coste del producto según el enfoque full cost de producción será la suma de costes directos más indirectos de producción, costes indirectos más costes indirectos totales, costes directos de producción más costes de estructura, costes de producción fijos más variables. A y D son correctos. ¿Cuál pensáis? También tiene un poquito de truco. El de full cost de producción, ¿qué dijimos? Que los costes de estructura, ¿qué son? Gastos del periodo, ¿no? Gastos de estructura dijimos que eran costes del periodo, ¿no? Entonces,
Esos no van, ¿no? Vamos a verlo. Son indirectos más indirectos de producción, porque son los costes de producción, todos los metemos. Y también podemos clasificar los costes de producción en fijos y variables. Al final estoy hablando solamente de esto. Producción. Vamos aquí un momento. Es decir, aquí, los gastos de estructura son costes del periodo, ¿vale? No son costes del producto. Los costes del producto son estos. ¿Cuál esta diapositiva va un poco está esto? Esto no es el producto, es costes del periodo. ¿Sí? ¿En esta? Sí. Esto es lo que... En esta. Sí, efectivamente. Esto es lo que imputamos, pero no lo que llevamos a coste del producto. ¿Sí? No lo que llevamos a coste del producto. ¿Vale? Esto no va a coste del producto. Es lo que hacemos de reparto, de coste. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Si puede dar un poco lugar a confusión. Cierto, lo repasaré por si puedo poner más claro. Gracias. Vamos a ver el modelo coste-volumen-beneficio, que se basa en la clasificación que hemos visto inicialmente de costes fijos y variables. Si recordamos, costes variables aquellos que aumentan con la producción, costes fijos aquellos que permanecen constantes independientemente del volumen de producción. Entonces, a partir de esta clasificación, aparece un concepto nuevo que es el margen de contribución unitario, que es igual al precio unitario, el precio de cada unidad vendida, menos su coste variable unitario. Este margen de contribución unitaria se llama así porque es lo que cada unidad contribuye con ese importe, con ese margen de contribución, contribuye con ese importe a pagar, a cubrir los costes fijos. Debe ser a veces margen de cobertura. Contribución porque contribuye a los costes fijos con ese importe, cada unidad. Y si multiplicamos por el número de unidades, tenemos lo que llamamos el margen de contribución total de la empresa. Y podemos entonces calcular el beneficio de esta manera, como el margen de contribución total menos los costes fijos totales. Porque el margen de contribución total ya lleva restados los costes variables, ¿no? Porque el margen de contribución total serían ingresos totales menos costes variables totales menos costes totales. ¿Lo vemos? Precio por N sería ingresos totales, coste variable unitario por N sería costes variables totales y costes fijos totales serían costes totales. Entonces, es otra manera de calcular el beneficio. Y a partir de ahí, podemos calcular lo que llamamos el punto muerto o punto de equilibrio o umbral de rentabilidad. Y que es el nivel de ventas o el volumen de ventas que cubre todos nuestros costes fijos y nuestros costes variables y por tanto nos da beneficio a cero. Es decir, sabemos que a partir de esas ventas vamos a empezar a ganar dinero. Vamos a empezar a ganar dinero. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería el cálculo? Pues el cálculo sería el siguiente. Punto muerto será igual a los costes fijos entre el margen de contribución unitario, este margen de contribución unitario en euros, precio menos coste variable unitario, entonces nos dará el punto muerto en unidades que tenemos que producir, o lo puedo calcular directamente en ventas, como los costes fijos entre el margen, 1 menos el coste variable unitario entre el precio. ¿De acuerdo? Si imaginas que el coste variable unitario es el 70% del precio, pues 1 menos 0,7 sería 0,3. ¿De acuerdo? Y nos daría directamente cuánto tengo que vender en euros. Esto es muy útil cuando tengo, por ejemplo, si una empresa grande
y yo tengo un margen promedio, sé que tengo un margen promedio de todas mis ventas de un 25%, margen de contribución del 25%, entonces podría decir, bueno, y mis costes fijos son 1.000.000, digo, bueno, pues 1.000.000 entre 1 menos 0,75 tal, pues me daría directamente cuánto tengo que vender, en este caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, gráficamente esto sería el punto de vuelta, ¿no? Tenemos por un lado los costes fijos, que sería esta línea de aquí horizontal. Al que añadimos los costes variables, que sería esta línea. Esta línea de aquí son los costes variables. Son los costes totales. Los costes variables irían por aquí, ¿no? Pero aquí no nos hacen falta para nada, porque en realidad no nos dice nada. Nos interesa verlos sobrepuestos a los costes fijos, ¿no? Esta línea azul serían los costes totales, es decir, el coste fijo más el coste variable por unidad. Y la línea roja está aquí, son las ventas, es decir, el precio por número de unidades. Entonces, en ese punto en el que se juntan, se cruzan coste total y ventas, ese punto de equilibrio, que nos da unas unidades y unos euros en venta. Por tanto, por debajo tendré pérdidas, por encima tendré beneficios. ¿Y cuánto será la pérdida del beneficio? Bueno, pues vamos a verlo. La pérdida en este punto, si yo trazo una línea vertical, será la distancia entre estas dos, entre la roja y la azul. Estaré perdiendo este importe, esto de aquí, este importe de aquí. Y en cambio, si quiero ver cómo estoy ganando, por ejemplo, aquí, pues estaré ganando esto de aquí, estaré ganando esto de aquí, este importe de aquí. ¿Qué ocurre si incrementan nuestros costes fijos? Si incrementan nuestros costes fijos, imaginaos por aquí, costes fijos por aquí, entonces los costes variables vendrían por aquí, ¿no? Paralelos por aquí más arriba. Con lo cual, ¿qué ocurre con el punto muerto? El punto muerto es más alto. Bien. ¿Qué ocurriría si aumenta el precio? Si aumenta el precio, lo que va a pasar es que esta pendiente será más vertical. Entonces, nuestro punto muerto disminuye. Se vendrá aquí, ¿no? Y hay que vender menos de la mitad, por ejemplo. Si aumenta el precio bastante. ¿Y qué ocurrirá si, por ejemplo, bajo los costes variables unitarios? Entonces, que esta recta, esta será menos inclinada. Si bajo el coste variable unitario, de nuevo, también baja el punto muerto. Entonces, para modificar el punto muerto, para que sea más bajo, puedo o bien reducir costes fijos, o incrementar el precio, o disminuir el coste variable. ¿Sí? ¿Se ve? Incrementar coste fijo, perdón, incrementar el precio o bajar coste fijo o coste variable. Simplemente es muy sencillo, ¿no? O las tres cosas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que hemos calculado las unidades a vender, ¿no? Las unidades que necesito para punto muerto. Pero puede ser que mi incógnita no sea cuántas unidades vender, porque eso lo sé porque tengo un contrato o tengo algo cerrado que sé que voy a vender en unidades. En unidades. Y también sé cuáles son mis costes fijos, porque por ejemplo, imaginaos que me he subrogado una concesión y tengo unos costes fijos que asumir, porque tengo que subrogarme con todo el personal, por ejemplo. Entonces, eso lo tengo claro. Las unidades vendidas también las tengo claras, porque eso también tengo un contrato. Pero, y los costes variables también, porque lo tengo claro que tengo un proveedor, que tengo un acuerdo, tengo que respetarlo, etcétera. Entonces, la única incógnita es, oye, ¿qué precio debería poner para poder ganar dinero? ¿Qué precio debería poner para poder ganar dinero? Entonces, podría calcular el precio en función de los costes fijos
totales, las unidades vendidas y el coste variable unitario. Ese sería el precio del punto muerto que me da. O bien, lo que no sé es qué costes fijos totales puedo tener. Si sé cuánto voy a vender, es el precio y coste variable, porque eso no puedo tocarlo, o porque lo tengo dado. Oye, ¿cuál es la estructura máxima que podría tener? ¿Qué costes fijos totales puedo tener? Y por último, si me conozco el precio, los costes fijos y las unidades vendidas, oye, ¿hasta cuándo debo apretar a mis proveedores? ¿O cómo eficiente tengo que ser en mi proceso productivo para que el coste variable sea lo más bajo posible? ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería mi coste variable máximo que me puedo permitir para no perder dinero? ¿Sí? O sea, nos permite tomar decisiones sobre precios, sobre costes fijos, totales, variables, unidades vendidas. En función de cambios en cualquiera de nosotros, podemos ir viendo cómo afecta al punto muerto. Este es un pequeño ejemplo de punto muerto. Una hamburguesería presenta las siguientes cifras de costes y precios. Costes fijos mensuales 3.000, precio unitario 4 euros, coste variable por unidad 1,5 euros. Y nos piden calcular el ingreso, coste total y beneficio para 1.100 hamburguesas y el número de hamburguesas necesarias para alcanzar el punto muerto y cuántas debe vender para un beneficio de 1.250 euros. ¿Os atrevéis con la primera? ¿Vais a calcular la primera? Luego la vemos. ¿Sí? Venga, en un minutillo. Vale. ¿El ingreso que será? Venga, ¿cuánto será el ingreso? No, nada más que la A que esta no hace falta saberse las fórmulas. ¿Cuál es el ingreso? Unidades vendidas por ingreso total será 1.100 por 4, ¿no? 4.400. Coste total que será coste fijo más variables, que será 1,5 por 1.100, ¿no? 100.000 más 1.100 por 1,5, que son 1.650, pues 4.650. Y nos había dado 4.400 de ingreso. Vamos a ver, ¿no? Ingreso 1.100 por 4, 4.400. Coste total 3.000 de fijos, más 1.100 unidades por 1,5, 4.650. Es decir, con 1.100 hamburguesas al mes, que no llega a 40 al día, no gana dinero. Pierde 250. ¿Cuál es su punto muerto? Bueno, pues costes fijos totales, margen de contribución unitario, 1.200 hamburguesas. Es decir, 40 hamburguesas al día es lo que debe vender para no perder, ¿no? Además, ese podría ser un cálculo incluso que podría tener claro. Oye, cuando vengo a partir de la hamburguesa 40, ya empiezo a ganar dinero, por ejemplo. Tendría claro que empieza a ganar dinero. ¿Y cuántas unidades necesita para un beneficio de 1.250 euros? Bueno, lo que se hace en este caso es que en la fórmula de punto muerto, que da costes fijos totales entre margen de contribución, se añade a los costes fijos en el numerador el beneficio que buscamos o que esperamos, que es 3.000 más 1.250 entre 4 menos 1,5. Entonces, 1.700 hamburguesas. De nuevo, por ejemplo, en estos negocios se podría decir, bueno, pues esto necesito hacer cada día 1.700 entre 30, pues 57 hamburguesas. Así que tengo que vender 57 hamburguesas para ganar 1.250 al mes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se ve eso? Genial, gracias. Y vamos a ver punto muerto para multiproducto, para una empresa que tiene más de un producto. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos una empresa que tiene estas previsiones de ventas, 3.000 unidades de A y 5.000 de B. El precio de A son 30, coste unitario 25 y el de B 40 y coste unitario 30. Y unos costes fijos totales de 292.500.
Entonces, ¿cómo se hace? Primero se calcula el mix de ventas en unidades. A continuación, margen de contribución ponderado para ese mix de ventas. Y por último, el punto muerto con el margen de contribución unitario calculado. Vamos a verlo en la siguiente. Empezamos con el mix de ventas, ¿no? Entonces, A, 3.000 entre 8.000, 37,5%. B, 5.000 de 8.000, 62,5%. ¿Vale? Entonces, el margen de contribución ponderado por las unidades vendidas será 37,5% por el margen de contribución de A, 30 menos 25, más 62,5% por el de B, 40 menos 30. Con lo cual, por cada unidad, mi margen de contribución es 8,125. Vale. Ahora puedo calcular, con ese margen de contribución, cuántas unidades debo vender para llegar al punto muerto. ¿Cuántas tengo que vender? Pues 292,500, que son los costes fijos totales, entre el margen unitario, 36.000 unidades. Y ahora puedo desglosar eso en función del mix de ventas, de este mix, de aquí, en unidades de A y unidades de B. Entonces, 36.000 por el 37,5%, 13.500 unidades de A. Si lo multiplicamos por su precio, 405.000 euros en ventas de A. Y en B, 36.000 por 62,5%, 22.500 unidades por 40. Y son 900.000 euros. El total de ventas en punto muerto, 1.305.000 euros. 36.000 unidades, 1.305.000. ¿Sí? Claro, si cambiara el mix de ventas, este punto muerto cambiaría. Si vendiera, por ejemplo, muchas más 30-70, pues probablemente baje porque el margen de contribución de B es más alto. ¿Sí? ¿Lo vemos? Y eso se puede hacer con dos productos con 25. Hacer con 25 es mejor meterlo en un Excel y hacerlo allí ordenadamente. Pero se puede hacer con más productos también. De hecho, las empresas lo que tienen es a esto. Alcanzar un margen de contribución ponderado que en unos productos será muy alto, en otros será más bajo, porque también el mercado afecta, ¿no? Buscan tener un margen de contribución medio para toda la cartera de productos. Compensando unos que ganarán más dinero, otros ganarán menos, porque además en la curva de ciclo de vida de producto estará más alto, más antes, más después. Y vamos a ver decisiones basadas en costes, con capacidad disponible. Entonces, ¿cuáles son los costes y riesgos relevantes de cada decisión? Bueno, pues son los costes variables, los costes fijos directos y el precio y los ingresos totales. Entonces vamos a comparar margen de contribución y costes fijos directos. Entonces, un tipo de decisión es si aceptamos o no pedidos especiales. Y solo los aceptamos si el margen de contribución unitario por el número de unidades es mayor o igual que cero, o si hubiera costes fijos directos de ese producto, si el margen de contribución total menos los costes fijos directos fuera mayor o igual que cero. Si es al revés, si no llegamos a cubrir el margen de contribución, evidentemente deberíamos rechazar el pedido. Pero con cubrir los costes variables y los fijos directos, si los hubiera, debemos aceptar un pedido. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de un pedido especial. Pues mira, para un pedido especial, un cliente existente, disponemos de la siguiente información. Materiales 5 kilos a 14 euros, logística y gestión 79, mano de obra directa, son costes directos, dos procesos, fabricación envasado, 2 horas, 1 hora, 10 y 8. Y de costes indirectos, pues tenemos que el presupuesto de costes indirectos del mes es este, de todo el mes. 1.600 horas, 800 horas, total de indirectos variables 32.000, indirectos fijos 35.200, envasado 12.000 y 12.800. Y además, estima aumento frente adicional al total de costes de fabricación por gastos de administración y estructura. ¿Vale? Entonces nos piden calcular el coste del pedido y si el cliente nos ofrece un precio de 250 euros, aceptarlo
Vamos a aceptar. Vamos a verlo. Costes directos. Pues tenemos fabricación 2 horas a 10, 20. Envasado 1 hora a 8, 8. Material 5 kilos a 14, 70. 98. Más 79 de logística. Costes directos 177. Costes variables indirectos, de producción variables. Otros costes de variación variables. Pues tenemos que en fabricación teníamos 32.000 en total para 1.600 horas y para este pedido necesito 2 horas, 32.000 entre 1.600 por 2, y asigno a este pedido 40 de coste de fabricación variable. Y en envasado eran 12.000 horas en total por 800 horas de trabajo, por 1 hora que necesito, 15 horas, 15 euros. Con lo cual, el coste total de costes de producción variable son 55, y estos de producción variable. Total, costes directos más variables, indirectos, 232. O sea, total coste variable sería 232, ¿correcto? Y no hay ningún coste fijo directo, ¿de acuerdo? No hay ningún coste fijo directo. Lo que sí hay gastos fijos de fabricación, pero no son directos, son indirectos. Entonces, de fabricación tendría 35.200 entre 1.600 horas por 2, 44, y de envasado 12.800 con 1, 16, 60. Con lo cual, total coste de fabricación 292, 260, más administración y estructura 58.40, 350 con 40. Bien. Entonces nos pregunta si aceptamos o no el producto, el pedido. ¿Qué pensáis? Para un precio de 250. ¿Precio de 250? ¿Aceptamos el pedido o no? ¿No? ¿Cuál es la que tiene que cumplirse? Es un pedido especial. ¿Qué tiene que cumplirse? Que el precio sea mayor que ¿qué? Que los costes va viables, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos son los costes variables? Esto, ¿no? ¿Y 250 es mayor o menor? Bueno, pero es mayor o menor. Entonces, estaremos contribuyendo con 18 euros a pagar esto y esto, ¿no? Bueno, ya estamos pagando. ¿Sí? Sí. Aquí el criterio es claro. Imagínate que son 1.000 unidades, me da igual. Cuantas más unidades nos pida, mejor, ¿no? Son 10 unidades, 20 unidades, me da igual. Bueno, pues, como aquí había cero, este era cero, pues, ¿era mayor que cero? Sí, ya está. ¿Bueno? ¿Sí? Imagínate, aquí la probabilidad era 18, ¿no? 18, entonces sí lo aceptamos. ¿Sí? Muy importante, para estos es siempre, condiciones normales, el precio debe ser igual al menos al total de costes del producto, que es 50,40. Como es un periodo especial, solo debemos considerar costes variables más fijos directos. En este caso, 232, con lo cual aceptamos el pedido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es muy habitual, no decirlo así. Añadir o retirar un producto. Entonces, de nuevo, comparamos igual. Margen de construcción unitario por número de unidades menos costes fijos directos. Si es mayor que 0, continuamos o añadimos con el producto. Si el margen de construcción unitario por número de unidades menos costes fijos directos es menor que 0, no cubrimos los costes fijos directos, por así decirlo. Retiramos el producto. Si hay un empate aquí, si cubrimos justo los costes fijos directos, estamos ahí a 0 o casi a 0.
hay que tener en cuenta otros factores. Factores como, por ejemplo, estratégicos, comerciales. Imaginaos que es un producto que no nos da casi margen, pero si lo vendemos, nuestros clientes nos tienen que comprar, por ejemplo, muchos complementarios. Por ejemplo, es una consola de videojuegos. No ganamos dinero aquí, pero el que nos compra nos va a tener que comprar los videojuegos a nosotros. El videojuego que vendemos es un mineral, ¿no? Porque si lo desarrollamos nosotros, los vendemos caros. Y si no lo desarrollamos nosotros, a los que venden impresoras y cartuchos, nosotros también. Que venden los nuestros, le ponemos un royalty, que no nos cuesta nada. Royalty por poder hacer juegos para la PlayStation, por ejemplo. ¿Vale? Impresoras y cartuchos es otra opción también, sí. Y claro, muchas gracias. Buenas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Vale? Y otra es, si producimos algo, nosotros in-house, internamente, o si lo subcontratamos fuera, lo compramos a un proveedor, ¿no? Entonces, hay que comparar lo que nos cuesta fuera, el número de unidades por el precio de compra, si es mayor o menor que el número de unidades por el coste variable más los costes fijos directos, ¿no? Si es mayor el precio de compra con unidades que costes variables totales y costes fijos directos producimos dentro, y si es al revés, lo construimos fuera. Vamos a ver un ejemplo. Si producimos o compramos. Bueno, pues el restaurante Gulasana, para la impresión de sus menús del día y otros documentos, se plantea si alquilar su propia copiadora en renting o constituir subcontratando el servicio con las empresas Fastcopy. Las condiciones de las alternativas son: Fastcopy factura un precio de 12 céntimos por copia realizada, la máquina en renting tiene un coste mensual de 80 euros de alquiler, más 3 céntimos por cada copia realizada. El restaurante espera imprimir unas 1.200 hojas al mes. ¿Cuál es la decisión más económica desde el punto de vista económico y cuál es el número mínimo de copias para decidirse por el renting? Podemos saberlo. Pues tenemos que comparar el precio de compra por las unidades, que si el coste subcontratar será 12 céntimos por 1.200, 144 euros mensuales. Y en la opción de hacerlo internamente, eso sería subcontratar. Alquilar, hacer nosotros, sería 80 euros del renting de la copiadora más 1.200 por 3 céntimos por unidad. Nos da 80 más 36, 116 euros mensuales. Es decir, con estos datos, con 1.200 unidades, le interesa tener su propia copiadora, porque se ahorra 28 euros al mes. ¿Sí? Bien. Y la segunda pregunta era, ¿cuál nos interesa más? O sea, a partir de qué número de copias interesa hacerlo internamente o bueno. Entonces, se puede hacer con la fórmula del punto muerto. Entonces, los costes fijos serían 80 y la contribución de cada copia con la máquina propia al pago del renting sería 12 céntimos, que sería el coste de oportunidad, menos 3 céntimos, que sería el coste variable. Entonces, 80 entre 12 céntimos menos 0,03 serían 889 copias. A partir de 889 copias, interesa tenerlo internamente. Esto puede ser útil porque, bueno, si estimamos 1.200, pero ¿qué pasaría si, no sé, si decidimos simplificar las cosas y en vez de 800, no, 1.200, pues hacemos solamente 1.000, porque incluimos menos menús, o cambiamos menos de menú, o reutilizamos porque ponemos unas funditas de plástico, lo que sea. Entonces, a lo mejor solo me hace falta 1.000, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí todavía me seguiría interesando el rento. ¿Sí? Perfecto, gracias. Y vamos a ver ya, por último, el sistema ABC. El sistema ABC aparece en los años 80. ¿Y por qué aparece? Bueno, pues, por un lado, para evitar ciertas ineficiencias de los sistemas tradicionales y también para poder calcular
costes y aplicarlos en empresas no productivas, en empresas de servicios. Que los sistemas de costes tradicionales en las empresas de servicios, por ejemplo, pues no son muy aplicables, ¿no? ¿Qué ventajas secundarias tiene? Bueno, pues que permite optimizar procesos, eliminar ineficiencias y reducir desperdicios. Reducir desperdicios. Desperdicios que para ellos se miden de muchas maneras, ¿eh? Todo de trabajo, de trabajos, de procesos, tiempos de espera, etc. Luego veremos. Entonces, ¿cómo es el esquema? Bueno, pues el esquema es que los recursos, los costes, se van a asignar a las actividades, no a los centros de coste, como se hacía en los sistemas tradicionales, que se aplica a los centros de coste. Aquí se van a asignar a las actividades y de ahí se van a asignar todos a los productos. Muy bien, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué son las actividades? Bueno, pues una actividad para el sistema ABC son una tarea o conjunto de tareas que consumen recursos y por tanto generan costes y que además están orientadas a obtener un resultado o output que incrementa el valor añadido de la organización. Esa es la definición de actividad para el ABC. También hay que decir que es el tamaño de conjunto de tareas que podemos, por así decirlo, simplificar o reducir al máximo como una unidad, ¿no? Como algo que se hace unitariamente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de una actividad? Bueno, pues por un lado, que tenga una finalidad, es decir, un output, un resultado. O sea, a partir de la actividad hay algo distinto, hay un cambio. Que disponga de los medios, es decir, que haya unos consumos de factores o recursos o inputs. Y que hay una única forma de relacionar medios con la finalidad. Por ejemplo, imaginaos que en una embotelladora una actividad es poner el tapón a las botellas o el corcho, ahí hay unos recursos, unos medios, que sería personal, para que haya una máquina, también haya unos corchos, ¿no? Pues esos serán los recursos. El output es que sale una botella con el corcho puesto. Ese es el output, corcho puesto. Y que hay una única forma, es decir, oye, esto se hace de esta manera. Pues viene la cinta transportadora la botella y o bien manualmente o hay una máquina que la detecta y entonces le ponen el corcho o hay una persona que controla el proceso, es decir, lo que hacen pasar, lo que sea. ¿Vale? Que hay una manera de hacerlo. No hay, bueno, un día lo hago por aquí, mañana se hace por allá. No, porque entonces no es una actividad. Esto sería algo diferente. Entonces, una consecuencia de los sistemas ABC es lo que se llaman los sistemas de gestión basados en actividades, Activity Based Management. Y es que nos permitió estudiar las actividades que se desarrollan en todas las empresas con el objetivo de ¿qué? De hacerlas más eficientes, de que los procesos sean más cortos, que sean más eficientes, que no se hagan nuevos procesos, etc. Entonces dio lugar a esto, que también está muy relacionado con los sistemas de calidad. Con sistemas de calidad. Que no solamente se preocupaban de cosas, sino que analizando cómo era la actividad, se dieron cuenta, oye, pues esta actividad es que es redundante con aquella. O, ¿por qué lo hacemos así? Si no da ningún valor y podemos hacerlo de otra manera. Se permitió el análisis de actividades. Entonces, ¿cuáles son las etapas del sistema? Bueno, pues por un lado, en primer lugar, luego lo explicamos un poco más. Se descompone todos los costes de producción en las actividades, los elementos simples que hemos dicho, se cuantifica el coste asociado a cada actividad y se imputan esos costes a los productos mediante los que se llaman inductores o vectores de coste. Ventajas, entre otras, como hemos dicho, es imputación de costes causa-efecto, identificar cuellos de botella, excesos de capacidad, actividades redundantes, reprocesos, etcétera, y también calcular costes de una manera bastante más eficiente en actividades de servicios, que antes eso no pasaba. Y fases del sistema. Bueno, determinación del coste de las actividades. Vamos a ir uno a uno. En primer lugar, se hace localización de los costes indirectos en los diferentes centros de coste. Los indirectos en diferentes centros de coste.
Después se identifican las actividades y se seleccionan los inductores de coste. ¿De acuerdo? Que es cómo repartimos los centros a las actividades. Los costes a las actividades. Cómo repartimos costes a actividades. Primero, es costes de centros a las actividades en función de los inductores de coste o cost drivers o causas de coste. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el centro de embotellado tiene como una es la botella, la otra el corcho y la tercera el tapón, pues serían tres actividades distintas. Y ahí tendríamos que buscar un cost driver, por ejemplo, pues el número de botellas que han pasado podría ser el cost driver de este centro de coste, ¿no? Por ejemplo. Y a partir de ahí, el número de botellas tendrá un coste unitario. Oye, pues a cada botella que embotellamos, que tapamos, que ponemos el corcho y ponemos el tapón, pues esta actividad, si han pasado, por ejemplo, 1.000.000 de botellas al mes, y esto nos cuesta 10.000, pues esto supone 1 céntimo por botella, por ejemplo. A continuación, calcular el coste de los productos. Entonces, ¿qué se hace? Se asignan a los productos los costes de las actividades. Es decir, no hemos ido al centro de coste, sino que hemos ido a la actividad en concreto. Hemos desglosado el centro de coste, lo hemos repartido en actividades pequeñas. Con lo cual vamos mucho más a detalle. Tiene mucha más racionalidad. Entonces, lo que hacemos es buscar portadores de costes que reflejan el consumo de actividad que realiza cada centro de coste y que recibe el nombre de medida de actividad. En algunos casos, y veréis en algunos autores, que esto también se llama cost driver o vector de coste, o vector de coste. En algunos casos. Lo veréis que le llama igual. A continuación, se asignan a los productos sus costes directos correspondientes. Asignan a los productos sus costes directos correspondientes. Y aquí una particularidad del sistema S es que no asigna directamente la mano de obra de los productos, sino las actividades necesarias para producirlo. Sí. Los únicos costes directos que entiende ABC son materiales y suministros. La mano de obra es un recurso de las actividades. Es un recurso de las actividades y por tanto va a ir como, por así decirlo, un coste indirecto. ¿De acuerdo? Coste indirecto. ¿Entiende esto? Entonces, conceptos claves son lo que llamamos inductores de coste cost drivers, que son los causantes de coste y de su variación, es decir, que causan un incremento o decremento de los costes. ¿Qué se hacen? Se utilizan para asignar costes de los centros, que son unidades más grandes, a cada una de las actividades que se hacen dentro del centro. E incluso puede haber actividades que se hagan en distintos centros también, que parte de las actividades se hagan en un centro y parte en otra, pero no tiene sentido, desde el punto de vista del proceso, separarlo en coste en distintos centros, ¿vale? Efectos de actividades. Lo que hace es que el tiempo que tarda una persona, por ejemplo, en ejecutar una actividad determinada podría ser un buen inductor del coste personal. Entonces, el inductor permitirá repartir este consumo entre las diferentes actividades, por ejemplo. Entonces, ahí también se analiza la actividad, el tiempo que lleva, etc. Y medidas de actividad son las que se usan para facilitar el reparto de los costes de las actividades a los productos. Como puede ser, por ejemplo, el número de pedidos en actividades de compras o el número de facturas en actividades administrativas. En muchos casos no se diferencia lo que es un inductor o vector de coste de lo que es una medida de actividad. Y a todos se le llama inductores de coste o cost driver o vectores de coste. Todos los que se utilizan en este sistema se utilizan cost driver. No es que esté mal, sino que hay gente que no distingue entre una nomenclatura y la otra. Entonces, gráficamente sería algo así. Los costes directos. ¿Pero qué costes directos? Materiales y suministros simplemente van al producto. Los costes indirectos van primero a los centros de coste. De los centros de coste, unidad más grande, se desglosan en todas las actividades que tengan lugar a través de los cost drivers. Por ejemplo, hemos dicho, el tiempo que tarda una persona en hacer una actividad puede ser un buen cost driver de esa actividad, del recurso personal.
Y una vez que están en la actividad, los llevamos al producto a partir de medidas de actividad, o también podemos llamar como, de esta manera, contra ellos. Puede ser las unidades vendidas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y algo de lo que habla mucho el sistema BC es de los tiempos, ¿no? Porque lo que quiere evitar el sistema BC, a partir de ABC, tenemos que está el Activity Management, el sistema de gestión basado en actividades, que también su misión es optimizar las actividades. Entonces, algo que consume mucho tiempo y también mucho recursos y por cierto tanto costes es los tiempos. Y tiempos hay de muchos tipos. Por ejemplo, tiempos de espera, que puede ser de recursos o de los materiales, esperando a ser procesados, o de un recurso esperando que le lleve el producto para procesarlo. Por ejemplo, una persona que está esperando que le llegue algo para cerrarlo, empaquetarlo, ¿no? Pues es un tiempo de espera. Puede referirse al material o a las personas. Hay que reducir eso, cuanto más lo buscamos, evidentemente más productivo podrá ser el recurso, ¿no? Tiempos de desplazamiento, y es lo que tarda, generalmente se refiere a lo que tardan los materiales o los productos en desplazarse por la cadena productiva. Y también los recursos en moverse. Cuanto más corto sea, mejor. Tiempo de proceso es el tiempo que está procesándose dentro de una actividad. Es el más complicado de minimizar, evidentemente. Hay que optimizar la actividad en ese caso, pero sobre todo los primeros es más sencillo de dejar. De inspección relacionados con el control de calidad, control, etcétera, conformidad, todo eso. Y tiempos de almacenamiento en cualquier periodo del proceso productivo, tanto almacenamiento de materias primas como de productos en curso como de productos semi-terminados o terminados. En cualquiera de los fases del proceso. Como hemos visto, en resumen, costes indirectos, aumentos de costos, llevamos a actividades, los costes directos no van aquí, perdón, los costes directos van a productos o servicios, ¿vale? Y a partir de medidas de actividad, de las actividades llevamos a los productos o servicios. El coste directo que va a las actividades es la mano de obra. Esto de aquí sería aquí. ¿Sí? Y ya por último, algo de decisiones de precio, que está muy relacionado con los costes. Como hemos visto, precio y coste en relación al volumen van a determinar el beneficio de la empresa. ¿Y qué decisiones de precio podemos tener? Bueno, pues por un lado, aquellas decisiones de precio basadas en costes, ¿no? Pues, digamos, en markup o markdown, ¿no? Es decir, oye, sobre mi coste quiero establecer un margen del 80%, es decir, si un producto me cuesta 100, yo lo voy a poner un precio de 180, o respecto al precio yo quiero tener un margen de 40%, es decir, si tengo un precio de 100, el coste que tengo que tener es 60. 100 menos el 40% sería un coste de 60, lo calcularía al revés, ¿no? El precio, el coste. Ofertas especiales de producto, dando más cantidad, por ejemplo, una segunda unidad a un X%, ofertas especiales de precio con descuentos especiales, con descuentos de precio directamente, descuentos especiales, pues combinando productos distintos o una segunda unidad a otro precio, etcétera. Y luego, otra manera de fijar el precio que no tienen que ver con exactamente costes, etcétera, en las que tenemos en cuenta la competencia, sean precios de introducción, precios en función del valor percibido por el mercado, y tenemos en cuenta la competencia, la demanda, el coste, el posicionamiento nuestro, estrategia de marketing, el ciclo de vida del producto, la estrategia de la empresa en general, si hay una restricción al precio, por ejemplo, que haya un líder del sector muy importante y claro, no podamos competir con él en precio mucho porque nos puede echar del mercado, entonces tenemos que hacer alineamiento con él, o que estamos introduciendo y lo que queremos es llevarnos todo el beneficio del mercado. Por ejemplo, lo que hizo Tesla con el Tesla S, pues dijo, oye, primer coche eléctrico de alto rendimiento y de lujo, pues voy a venderlo lo más caro posible. ¿Para qué? Para llevarme todo el beneficio posible de ese mercado. Cuando entren otros, porque hasta entonces lo que había coches eléctricos eran casi todos utilitarios pequeñitos. Cuando entren otros ya tendré tiempo de bajar el precio. Y además lo que ha hecho es lanzar un coche ya a un precio más asequible gracias al beneficio que está allí, ¿no?
si hay una restricción de precio por temas legales, etcétera, y también que haber un líder del sector. Y luego cuando el precio no es una variable, es decir, hay sectores regulados, lo que se hace, porque el precio es X, no puedo hacer otro precio, se hace lo que se llama target costing, es decir, cuál es el coste máximo objetivo que necesito para alcanzar un beneficio determinado. Busco qué objetivo, qué coste máximo por interés. En función de eso, pues ajusto mis recursos, mis procesos, mis actividades. En resumen de lo que hemos visto hoy, pues hemos visto los costes, por un lado, su clasificación, bueno, contabilidad de costes, analítica, concepto, clasificación de costes en tipo y función, naturaleza, función, tipo, personal o función, marketing, administración, etcétera, producción, según su relación con la actividad, fijos o variables, según su trazabilidad, directos e indirectos, también los fijos variables recordamos fijos y variables, y también los costes para decisiones, marginales, hundidos, diferenciales, relevantes, etc. Hemos visto el cálculo del coste con los sistemas de costes tradicionales y los sistemas de costes de otras actividades. Hemos visto que hay costes directos e indirectos y el reparto de los costes indirectos en centros productivos auxiliares y entre centros auxiliares entre sí. Hemos hablado del modelo coste-volumen-beneficio y cómo nos ayuda a calcular el punto muerto de la empresa y a tomar decisiones basadas en esos costes, en que hemos visto pues si aceptar un pedido especial, si continuar o añadir una línea de negocio, si producir algo internamente o subcontratarlo. Y por último hemos visto también el modelo ABC, el sistema de costes basados en actividades, y cómo se estructura, los diferentes conceptos, medidas de actividad, vectores de coste, que entendemos por actividad, cómo se reparten los costes al final, indirectos de centros de coste a las actividades y de las actividades a los productos. Y que hemos visto también que de mano de obra no se asigna a los productos, sino que es directa, sino se asigna a las actividades. Y bueno, esto era todo lo que tenía para vosotros hoy. Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, buenas noches, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en otra videoconferencia. Hasta pronto.